but all of them are really expensive. Yeah? Si nosotros miramos aquí hacia la derecha, vamos a tener ahora el Parque Carlos Thais. Lleva su nombre, obviamente, por un paisajista francés. Area and the biggest grenade in our city that we call Palermo Woods, ¿no? Sobre 3 de Febrero Park. Here on the right, you can find it. And on the right, you can find a human sculpture. The name of it is The Men, ¿no? And it was built by the Colombian architect Botero. Aquí entonces, en el barrio de Recoleta, si miramos hacia la izquierda, vamos a tener un edificio circular. Ese es el Palais de Glace. Here on the left, you can find a circular building. This one is the Palais de Glace. Nowadays it's a famous art gallery, but there the people of the high society dance for the first time the tango. Les cuento que hoy en día el Palais de Glace es una famosa galería de arte, pero es el lugar donde se bailó por primera vez el tango por la gente de la alta sociedad. Y aquí en Recoleta, también a la derecha, vamos a ver un gran... And when you get off on the right, you can find a big flower. The name of it is Floralis generica. And it's particular because it's open during the day and closed during the night. Yes, but nowadays it's broken, because of that always it's open. Les comentaba que aquí hacia la derecha vamos a tener una enorme flor, ella es la llamada Floralis generica. Argentina. Por eso para nosotros es importante, y además porque es el único canal público, ¿sí?, que tenemos. Remember, Argentina won in this World Cup, because of that for us it's important, and because nowadays it's the only one public channel in our city. Aquí entonces, en el área de Palermo Chico, les cuento que también estamos en el barrio de las Embajadas. Si miramos a la derecha, a la izquierda, vamos a comenzar a ver algunas de ellas, por ejemplo aquí hacia la izquierda, ¿sí? Now we are in the Little Palermo or the Embassy neighborhood. Yes? Here on the right and on the left, you can find a lot of different embassies. And take this name because a lot of rich families who lived here must move down to another neighborhoods because they couldn't pay their big mansions. And only the different governments could pay them. Yes? Because of that, nowadays you can find a lot of different embassies here. Obviamente las familias adineradas que vivían en esta parte de la ciudad debieron mudarse hacia otros barrios, y los únicos que podían mantener estas grandes residencias eran sin duda los gobiernos extranjeros. Por eso hoy tenemos embajadas aquí en Palermo. Si miramos hacia la derecha, vamos a ver ahora un edificio blanco moderno que pertenece al Museo Malva, Museo de Arte Latinoamericano. Here on the right, you can find a white building, a modern building. This one is the Malva Museum, the Museum of the Latin Art. It's a private collection by Constantini with a lot of modern paintings. And obviously, like all the museums in our city, open at 10 a.m. and close more or less at 7:30. This museum is private, yes? Because of that, if you want to enter, you must pay a ticket and cost more or less 25 Argentinian pesos per person. Les comentaba entonces que el Museo Malva es una colección privada del señor Constantini, es el área verde más grande de nuestra ciudad. Y les cuento que en este área verde nosotros vamos a encontrar nuestro gimnasio al aire libre. Gran cantidad de gente haciendo diferentes tipos de deportes, ya que el gobierno de nuestra ciudad pone acá escenarios gratuitos donde podemos realizar estos deportes, sobre todo los fines de semana, sábados y domingos. Pero aquí también, si miramos a la izquierda, vamos a ver una pequeña muralla blanca. Este es el jardín japonés. Here on the left, you can find a small white wall. This one is the Japanese garden. There you can find Japanese houses, artificial lakes, different species of fishes, flowers. It's really beautiful for visit during the day until 6 o'clock, and the ticket costs only 10 Argentinian pesos. Para los que quieran visitarlo entonces hasta las 6 de la tarde, y tienen dentro casas japonesas, lagos artificiales, diferentes tipos de peces, flores. Sí, es bien bonito para visitarlo hasta las 6 de la tarde, como dijimos, y el ticket son solo unos 10 pesos argentinos. Remember, here in Palermo Woods, as well we are now, you can find our open air gym. That's because during the weekend our government put here different places totally free where you can play different sports. And in a few minutes, on the right and at the back, you can find a circular building, like a microphone. This one will be the planetarium of our city. And this planetarium open at 10 a.m. and close at 6 p.m. That's like the Japanese garden. And the ticket costs 10 pesos too. Les comentaba que hacia la derecha y al fondo vamos a ver en unos 10. And obviously this revolution took place the 25th of May in the year 1810. And for the centenary of it, a lot of different countries give us presents, like this one here in Palermo.
Les comentaba que la revolución... Y aquí estamos llegando ya al final de la avenida Alvear. Now we are at the end of Alvear Avenue. Si miramos hacia la derecha, vamos a comenzar a ver uno de los edificios franceses más grandes que tenemos en la Embajada de Brasil. Here in the corner on the right, you can find one of the biggest French buildings. This one is the Brazilian Embassy. Y frente a ella, hacia la izquierda, vamos a tener otro edificio bien grande que es la Embajada de Francia. Here on the left, you can find the French Embassy, another big embassy in our city. Y esta Embajada de Francia nos muestra que estamos entrando ahora a la avenida principal de nuestra ciudad. Now we are in the main avenue in our city. This one is 9 of July Avenue, or 9 de Julio Avenue. Esta es la avenida entonces 9 de Julio, que obviamente es importante por su nombre. ¿Sí? El 9 de julio del año 1816 tuvimos nuestra independencia definitiva de España. Remember, 9 of July in the year 1816 had our definitely independence from Spain. But this avenue is important because it's the widest avenue in our city. Here on the right, you can find a big building. This one is the Colón Theater Opera House. Esta casa de ópera, gente, fue inaugurada en el año 1908 con la ópera Aida de Giuseppe Verdi. This theater was built in the year 1908 by the opera Aida. And this one on the right is the back of the Colón Theater, really similar to the main entrance in the next block on the right, in Libertad Street. Lo que vimos hacia la derecha era la parte trasera del Teatro Colón. Recuerden, la entrada principal es en la próxima cuadra hacia la derecha, sobre la calle Libertad. Obviamente, la entrada principal es muy parecida, ¿sí?, a la que vimos. Y si quieren visitarlo, tienen visitas guiadas, ¿sí? Estas visitas guiadas comienzan a las 10 de la mañana. Nombre a nuestra ciudad: Santa María de los Buenos Aires. Nombre que luego se hace más pequeño y queda como esta ciudad autónoma de Buenos Aires que estamos visitando el día de hoy. Remember, here on the left, you can find our favorite postcard. Now, this one is the obelisk. And this obelisk was built in the year 1936 and represents two important dates. The first one is our first foundational settlement in the year 1536 by Pedro de Mendoza. And the other one is our definitive foundation in the year 1580 by Juan de Garay. And if you know, Juan de Garay put the first name of our city, Holy Mary of the Udear, or Santa María de los Buenos Aires, but nowadays it's only Udear or Buenos Aires. And around the obelisk, on the right and on the left, you can find a square. The name of it is Republic Square, and inside of it you can find 23 symbols that represent the 23 provinces, or que representan nuevamente estas 23 provincias o estados que integran nuestro país. Y estamos tomando ahora la avenida Diagonal Norte o Roque Sáenz Peña. Este es el área financiera de la ciudad con bancos nacionales, internacionales. Y una característica, si miramos a la derecha y a la izquierda, vamos a ver que todos los edificios tienen solo 10 pisos de alto, ya que ellos no pueden superar la altura de nuestro obelisco, sus 67 metros de alto. Remember, this one is the Diagonal Norte Avenue or Roque Sáenz Peña Avenue, our financial area, with national, international banks, and with only one characteristic. If you see on the right and on the left, all the buildings have only 10 floors, because they can pass the height of the obelisk, 67 meters high. And this one is the only one avenue that connects the obelisk with the main square, where we are going now. Recordemos que esta avenida es la única que conecta nuestro obelisco con nuestra Plaza de Mayo, ¿sí?, a donde nos estamos dirigiendo. Si nosotros miramos hacia la izquierda, gente, comenzamos a ver ahora la peatonal Florida. Here on the left, you can find Florida Pedestrian Street and continue here on the right. Continúa hacia la derecha, ¿sí?, es el área comercial más grande, tiene 14 cuadras de extensión. Remember, Florida is the biggest commercial area in the city with 14 blocks longer. Y si miramos hacia la izquierda, tenemos ahora un edificio con 12 columnas. Here on the left, you can find a building with 12 columns. This one is the Metropolitan Cathedral. Esa es la Catedral Metropolitana.
Y hacia la derecha tenemos ahora un edificio blanco con arcadas. Este es el Cabildo. Here on the right you can find a white building with arcs. This one is the Cabildo, where the first authorities, independence from Spain, started to work. Allí en el Cabildo es donde comenzaron a trabajar las primeras autoridades independientes de España. Si nosotros you can find the mausoleum of our liberator, the General San Martín. ¿Okay? Aquí entonces, gente, vamos a hacer una de las paradas de nuestro paseo. Les cuento que aquí en esta parada tienen baños, ¿sí? Bañeros para quienes quieran. Aquí bajando, ¿sí? A la derecha, vamos a tener la entrada a la galería de la Plaza de Mayo, ¿sí? Así se llama, es la única galería de la cuadra. Allí van a tener, además de artesanías, obviamente al fondo los baños, ¿sí? Bañeros. Here in this stop you have toilets. So we go right here on the pyramid. You know, these white paintings represent the mothers or grandmothers of Main Square. This woman came here on Tuesdays at 3 o'clock and walked around of the main pyramid to proclaim justice for the grandchildren lost in the last military dictatorship. Aquí entonces también hemos visitado estas pinturas blancas, ¿sí? Alrededor de este monumento. Estas pinturas blancas son pañuelos y representan a las madres o abuelas de Plaza de Mayo. Estas mujeres vienen aquí todos los jueves a las 3 de la tarde y dan vueltas en silencio alrededor de la pirámide para pedir justicia por sus nietos o sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar. Nosotros vamos a ingresar ahora al barrio de San Telmo, ¿sí? El barrio más antiguo de nuestra ciudad. Now we are going to go to San Telmo neighborhood, the oldest neighborhood in our city, where the typical music of the porteños was born. Remember, porteños are the people who live in the city and near the port. So our typical music is the tango. So if you know, the tango is a mixture of different music, like the candombe, the music that the Africans dance near to the main square, and it's a mixture about European music too. And when the tango was born, the tango was danced only by men. Later, the tango was danced by women and men. But for the high society, these women were bad women because they worked like a prostitute in the towns of our city. And about the 19 moles, the tango was danced by the high society too. And nowadays, the tango is our typical and romantic music, as here in the city. Because remember, our national music is the folk, and it's really different than the tango. We talk about the traditions and legends of our country. Les comentaba entonces que nosotros aquí en San Telmo vamos a encontrar el lugar donde nace nuestro tango, ¿sí? Nuestra música típica. Este tango, gente, es una mezcla de diferentes músicas, como lo es el candombe, música que bailaban los africanos aquí cerca, perto de la Plaza de Mayo, y mezcla de música europea. Cuando el tango nace es bailado solamente entre hombres, ¿sí? Tiempo más tarde comienza a ser bailado entre hombres y mujeres, aunque estas mujeres no estaban bien vistas por la gente de la alta sociedad. Hasta llegar a nuestros días, y como esta música romántica, típica y tradicional, bailada entre hombres y mujeres. Si miramos aquí hacia la derecha, tenemos Miguel Ángelo. Here on the right, you can find Miguel Ángelo, one of the most famous tanguerías here. But obviously, in this area, in San Telmo, you can find both traditional and the smaller tanguerías, because in another neighborhood of our city, you can find a lot of big tanguerías. Some of them were cinemas or theaters, and obviously, nowadays are really big tanguerías. For example, Tango Porteño, Señor Tango, or Esquina Carlos Gardel. But here, you can find traditional and small tanguerías, like Miguel Ángelo, La Ventana, and the Viejo Almacén, the oldest tanguería in our city. But all of them are really similar. You can dinner and look a very good tango show. Les comentaba que aquí en San Telmo encontramos Miguel Ángelo, una de las famosas tanguerías de nuestra ciudad. En esta parte en San Telmo, sobre todo, vamos a encontrar pequeñas tanguerías tradicionales, como ser esta, Miguel Ángelo, La Ventana o el Viejo Almacén, la tanguería más antigua de nuestra ciudad. Pero en el resto de los barrios vamos a encontrar tanguerías más grandes, ¿sí? Algunas de ellas han sido cines o teatros, como por ejemplo Señor Tango, Esquina Carlos Gardel o Tango Porteño. Pero todas tienen las mismas características, ¿sí? En ellas podemos cenar mirando un muy buen show de tango. Aquí entonces estamos en el barrio más antiguo, por eso estas calles de piedra, calles empedradas, y estas casas coloniales bien antiguas hacia la derecha y hacia la izquierda. Remember, now we are in the oldest neighborhood in our city. Because of that, as here you have cobblestone, and you can find a lot of colonial houses that about the year 1880 on the right and on the left.
is the only one neighborhood in our city with this characteristic. Les comentaba entonces que es el único barrio de la ciudad que conserva entonces estas características.